La isla que desapareció de los mapas. Durante siglos, marineros, cartógrafos y gobiernos creyeron que existía una pequeña isla en el Golfo de México llamada Bermeja. Su presencia aparecía en mapas desde el siglo XVI. Diversos documentos náuticos elaborados por exploradores europeos la situaban al noroeste de la península de Yucatán. No se trataba de una referencia aislada. Durante generaciones, numerosos mapas reprodujeron su ubicación casi en el mismo lugar, como si su existencia fuera un hecho aceptado. La isla no parecía especialmente importante. Era descrita como una pequeña masa de tierra, aparentemente deshabitada y sin grandes recursos conocidos. Durante siglos permaneció como un simple punto en las cartas marítimas. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a surgir una pregunta inesperada. ¿Dónde estaba realmente? A finales del siglo XX, México y Estados Unidos iniciaron negociaciones relacionadas con los límites marítimos en una zona del Golfo de México conocida por su potencial petrolero. En este contexto, la ubicación exacta de ciertas islas y territorios adquirió una importancia económica considerable. Si Bermeja existía donde los mapas indicaban, podía influir en la delimitación de extensas áreas marítimas. El problema era que nadie parecía haberla visto recientemente. En la década de 1990 comenzaron diversas revisiones cartográficas utilizando tecnología moderna. Las imágenes satelitales no mostraban ninguna isla en la ubicación histórica. Las dudas aumentaron cuando expediciones científicas fueron enviadas específicamente para localizarla. Los investigadores navegaron hasta las coordenadas registradas durante siglos. No encontraron nada. Donde los mapas mostraban tierra firme, únicamente había mar abierto. Ante el desconcierto, se organizaron nuevas búsquedas. Algunas expediciones utilizaron equipos capaces de analizar el fondo marino. Los investigadores intentaban determinar si la isla se había hundido o si quedaban restos geológicos bajo el agua. Los resultados tampoco ofrecieron respuestas definitivas. En algunos puntos se detectaron profundidades incompatibles con la existencia reciente de una isla de tamaño considerable. Si realmente había existido allí una masa de tierra estable, muchos especialistas esperaban encontrar evidencias geológicas más claras. La ausencia de pruebas alimentó numerosas teorías. Una de las explicaciones más simples sostiene que Bermeja nunca existió realmente. Según esta hipótesis, los primeros navegantes habrían cometido errores de observación. Las limitaciones tecnológicas de la época podían provocar imprecisiones significativas en la localización de accidentes geográficos. Una vez incluido en los mapas iniciales, el supuesto territorio habría sido copiado durante generaciones por otros cartógrafos sin una verificación directa. No sería la primera vez que algo así ocurría. La historia de la cartografía contiene numerosos ejemplos de islas fantasma, territorios que aparecieron durante siglos en mapas oficiales y que finalmente resultaron inexistentes. Sin embargo, algunos investigadores consideran extraño que Bermeja apareciera de manera tan persistente y durante tanto tiempo. Otra teoría plantea que la isla sí existió, pero desapareció debido a procesos naturales. La erosión, el aumento del nivel del mar, huracanes o cambios geológicos podrían haber provocado su destrucción gradual. El problema es que no existe consenso científico sobre si una isla de esas características podría desaparecer por completo sin dejar rastros evidentes. A medida que aumentaba la atención pública, surgieron hipótesis mucho más controvertidas. Algunas personas comenzaron a especular con la posibilidad de que la isla hubiera sido destruida deliberadamente para modificar futuras delimitaciones marítimas relacionadas con recursos energéticos. Estas teorías apuntaban a intereses económicos y políticos de enorme magnitud. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas que respaldaran esas acusaciones. Las investigaciones oficiales no encontraron evidencias que demostraran una intervención humana destinada a eliminar la isla. Aún así, la desaparición de Bermeja siguió capturando la imaginación de muchas personas por una razón sencilla: durante siglos apareció en mapas considerados legítimos y
cuando finalmente se intentó localizarla con precisión, no estaba allí. Hoy en día, la mayoría de especialistas considera más probable que se tratara de un error cartográfico repetido durante generaciones o de una formación geográfica mal identificada por los primeros navegantes. Pero el caso continúa siendo uno de los misterios geográficos más peculiares asociados a México. Porque, independientemente de la explicación correcta, queda un hecho difícil de ignorar: durante cientos de años una isla figuró en mapas oficiales, fue aceptada como real por numerosos expertos de distintas épocas y, cuando llegó el momento de encontrarla, había desaparecido. La desaparición de la familia Alvarado en Chihuahua. La noche del 29 de diciembre de 2009, 3 integrantes de la familia Alvarado desaparecieron en el municipio de Buenaventura, en el estado de Chihuahua. Lo que convirtió el caso en uno de los más inquietantes de México fue que numerosos testigos señalaron directamente a miembros del ejército como responsables de llevárselos. Los desaparecidos eran Eva Alvarado Espinosa, de 42 años, su prima Marcela Alvarado Trujillo, de 31, y el esposo de esta última, Jesús José Alvarado Herrera, de 35. En aquellos años, gran parte del norte de México vivía una situación de extrema violencia. La llamada guerra contra el narcotráfico había provocado un despliegue masivo de fuerzas militares en distintas regiones del país. Chihuahua era uno de los estados más afectados. En muchas comunidades rurales, los habitantes convivían diariamente con retenes, patrullajes y operativos. Según los testimonios recogidos posteriormente por organizaciones de derechos humanos, la noche de la desaparición varios vehículos militares llegaron a distintas zonas de Buenaventura. Los relatos indicaban que soldados armados interceptaron primero a Eva Alvarado. Horas después, otros militares habrían detenido a Marcela y a Jesús José. Diversos vecinos aseguraron haber presenciado parte de los hechos. Después de eso, ninguno volvió a ser visto. Las familias comenzaron a buscarlos de inmediato. Al principio pensaron que podían haber sido trasladados para algún interrogatorio o revisión relacionada con los operativos que se realizaban en la región. Sin embargo, pasaron las horas y no apareció ninguna información. Cuando acudieron a instalaciones militares para preguntar por ellos, la respuesta fue siempre la misma: las autoridades negaban haber realizado las detenciones. A medida que pasaban los días, la situación se volvía cada vez más extraña. Los familiares insistían en que existían testigos que habían observado los arrestos. Algunos declaraban haber visto vehículos militares en los lugares donde ocurrieron las desapariciones. Otros describían uniformes, armas y movimientos de tropas esa misma noche. Sin embargo, oficialmente no existía registro alguno. Comenzó entonces una larga batalla legal para intentar esclarecer lo sucedido. La familia denunció los hechos ante distintas instituciones mexicanas. Organizaciones nacionales e internacionales empezaron a documentar el caso. Lo que inicialmente parecía una desaparición local fue adquiriendo relevancia debido a las acusaciones directas contra personal militar. Las investigaciones avanzaron lentamente. Con el paso de los años aparecieron informes que señalaban inconsistencias en las indagatorias iniciales. Algunas líneas de investigación no fueron agotadas. Determinados testimonios tardaron en ser analizados. Los familiares denunciaban que las autoridades no estaban realizando esfuerzos suficientes para localizar a los desaparecidos. Mientras tanto, la incertidumbre continuaba creciendo. No había llamadas de rescate. No había exigencias económicas. No aparecían rastros de movimientos bancarios, comunicaciones ni indicios que permitieran reconstruir qué ocurrió después de las supuestas detenciones. Era como si los tres hubieran desaparecido por completo aquella noche. El caso llegó finalmente a instancias internacionales. Diversas organizaciones argumentaron que existían elementos suficientes para considerar que se trataba de una desaparición forzada. Los años siguieron pasando sin respuestas concretas. Para los familiares, una de las cuestiones más difíciles era la aparente existencia de numerosos testigos y, aún así,
la ausencia de una explicación oficial convincente. No se trataba de una desaparición ocurrida en un lugar aislado sin observadores. Había personas que afirmaban haber visto los hechos. A pesar de ello, nunca se logró establecer con certeza qué sucedió después. Las búsquedas realizadas en distintas zonas tampoco produjeron resultados definitivos. En varias ocasiones se investigaron posibles pistas, pero ninguna permitió localizar a Eva, Marcela o Jesús José. Con el tiempo, el caso se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de desaparición forzada denunciada durante el periodo de mayor militarización en México. Más de una década después, la pregunta central sigue siendo la misma. Si los testigos tenían razón y los tres fueron detenidos aquella noche por personal militar, ¿qué ocurrió después de que subieran a esos vehículos? Hasta hoy, nadie ha podido responderlo. Y mientras no aparezcan nuevas pruebas o testimonios que permitan reconstruir las horas posteriores a su desaparición, el destino de los tres integrantes de la familia Alvarado seguirá siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Chihuahua. La desaparición de los pescadores de Playa Bagdad. En la costa de Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos, se encuentra Playa Bagdad, una extensa zona del Golfo de México conocida por la pesca y por las difíciles condiciones que a veces presenta el mar. Durante años, los habitantes de la región han contado historias de embarcaciones desaparecidas, tormentas repentinas y pescadores que nunca regresaron. Sin embargo, uno de los episodios más inquietantes ocurrió cuando un grupo de pescadores desapareció sin dejar una explicación clara. Los hombres habían salido al mar como tantas otras veces. Eran pescadores experimentados, acostumbrados a navegar en condiciones que para otras personas resultarían peligrosas. Conocían las corrientes, los cambios del clima y las rutas habituales de trabajo. La jornada parecía completamente normal. Según los reportes iniciales, la embarcación partió con suficiente combustible, provisiones y equipo para la actividad prevista. Nada indicaba que fueran a enfrentar una situación extraordinaria. Las horas comenzaron a pasar. Cuando llegó el momento en que debían regresar, nadie apareció. Al principio, familiares y compañeros no se alarmaron demasiado. Los retrasos podían ocurrir. En ocasiones las condiciones del mar obligaban a modificar horarios o permanecer más tiempo en ciertas zonas de pesca. Pero la demora continuó. Con el paso de las horas surgió la preocupación. Los intentos de comunicación no obtuvieron respuesta. Finalmente se notificó a las autoridades y comenzaron las labores de búsqueda. Las primeras operaciones se concentraron en las rutas que normalmente utilizaban los pescadores. Embarcaciones de apoyo recorrieron amplias áreas de la costa mientras se analizaban posibles escenarios. Una de las hipótesis iniciales era un accidente provocado por el mal tiempo. Sin embargo, algunos reportes meteorológicos indicaban que las condiciones registradas durante parte de la jornada no parecían suficientemente extremas como para explicar una desaparición completa. La ausencia de señales de emergencia también llamó la atención. En muchos accidentes marítimos suelen encontrarse restos flotando, equipos de pesca, fragmentos de embarcaciones o algún indicio de lo ocurrido. En este caso, las búsquedas no ofrecían respuestas claras. A medida que los días avanzaban, las operaciones se ampliaron. Se revisaron kilómetros de costa y se exploraron zonas donde las corrientes podían haber desplazado una embarcación a la deriva. Los familiares seguían esperando alguna noticia. Pero cada jornada terminaba de la misma manera. Sin hallazgos concluyentes. La falta de evidencias comenzó a alimentar distintas teorías. Algunos creían que una tormenta localizada podía haber sorprendido a los pescadores lejos de la costa. Otros señalaban la posibilidad de una falla mecánica seguida de un accidente en alta mar. También existían quienes apuntaban a actividades ilícitas presentes históricamente en ciertas zonas del Golfo de México. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas sólidas que permitieran vincular la desaparición con algún hecho de ese tipo. La investigación continuó enfrentando un problema fundamental, la escasez de información verificable.
Sin restos significativos, sin comunicaciones finales y sin testigos directos de lo ocurrido, reconstruir las últimas horas de la embarcación resultaba extremadamente difícil. Con el paso del tiempo, la posibilidad de encontrar sobrevivientes se volvió cada vez más remota. Las familias tuvieron que convivir con una incertidumbre que en muchos casos resulta incluso más difícil que recibir una respuesta definitiva. No sabían si sus seres queridos habían sufrido un accidente, si habían quedado atrapados por alguna circunstancia inesperada o si algo completamente distinto había ocurrido lejos de la vista de todos. Décadas de experiencia en el mar parecían haber desaparecido junto con ellos. Hoy, el caso sigue siendo recordado por quienes viven en la región porque refleja uno de los aspectos más inquietantes del océano, su capacidad para borrar casi cualquier rastro. Cuando una persona desaparece en tierra firme suelen existir cámaras, testigos, carreteras o registros que permiten reconstruir parte de los acontecimientos. En el mar, en cambio, basta una combinación de distancia, corrientes y tiempo para que una historia quede reducida a preguntas sin respuesta. Y en el caso de aquellos pescadores que partieron desde Playa Bagdad, esas respuestas nunca llegaron. Su embarcación y su destino terminaron convirtiéndose en otro de los enigmas sin resolver asociados a las aguas del Golfo de México. El asesinato de Manuel Buendía. La tarde del 30 de mayo de 1984, uno de los periodistas más conocidos de México salió de su oficina en la Ciudad de México como lo había hecho cientos de veces antes. Minutos después, fue asesinado en plena vía pública. La víctima era Manuel Buendía, autor de la influyente columna política Red Privada. Durante años había investigado temas sensibles relacionados con corrupción, narcotráfico, organismos de inteligencia y actividades de grupos políticos dentro y fuera del país. Su trabajo le había ganado admiradores, pero también numerosos enemigos. Aquella tarde, Buendía abandonó su oficina ubicada en una zona concurrida de la capital. Cuando se dirigía hacia su vehículo, un hombre se acercó y le disparó varias veces antes de escapar. El ataque ocurrió a plena luz del día. La noticia se extendió rápidamente por todo México. No se trataba de un periodista desconocido ni de un crimen ocurrido en circunstancias ambiguas. Habían asesinado a una de las figuras más influyentes del periodismo nacional. Desde el principio, las preguntas fueron evidentes. ¿Quién había ordenado el asesinato? ¿Y qué investigación estaba realizando Buendía en sus últimos meses de vida? Las autoridades iniciaron una investigación de gran alcance. Debido a la relevancia pública de la víctima, la presión para resolver el caso fue enorme. Durante los primeros años aparecieron múltiples teorías. Algunas apuntaban hacia organizaciones criminales. Otras sugerían que la motivación podía encontrarse en investigaciones relacionadas con corrupción política o actividades de inteligencia. También se habló de conflictos internacionales, operaciones encubiertas y redes de poder que podían haberse sentido amenazadas por las publicaciones del periodista. La complejidad del caso creció porque Buendía trabajaba simultáneamente en numerosos temas delicados. No existía una única línea de investigación evidente. Con el paso del tiempo surgieron testimonios, declaraciones y nuevas pruebas. Finalmente, las autoridades concluyeron que detrás del crimen existían vínculos con funcionarios de la entonces Dirección Federal de Seguridad, un organismo de inteligencia que operó durante gran parte del siglo XX en México. Varios individuos fueron señalados y procesados. Oficialmente, el caso parecía acercarse a una resolución. Sin embargo, las dudas no desaparecieron. Muchos periodistas, investigadores e historiadores consideraban que la explicación oficial respondía a algunas preguntas, pero dejaba abiertas otras igualmente importantes. Por ejemplo, seguía existiendo debate sobre el verdadero motivo detrás del asesinato. Algunos creían que Buendía estaba investigando conexiones entre funcionarios y organizaciones criminales. Otros sostenían que había reunido información sobre actividades clandestinas vinculadas a grupos armados que operaban en Centroamérica durante los años de la Guerra Fría.
También existían quienes pensaban que varias de estas líneas podían estar relacionadas entre sí. La dificultad para llegar a una respuesta definitiva se debía en parte a la enorme cantidad de información que manejaba el periodista. Buendía acumulaba documentos, contactos y fuentes en distintos niveles del poder político y de seguridad. Tras su muerte, numerosos investigadores intentaron reconstruir exactamente qué estaba investigando durante sus últimas semanas. Nunca se alcanzó un consenso absoluto. A medida que pasaban los años, el caso se transformó en algo más que un simple asesinato sin resolver completamente. Se convirtió en un símbolo de las dificultades para esclarecer crímenes relacionados con intereses políticos, estructuras de poder y organismos de inteligencia. Aunque hubo condenas y responsabilidades establecidas judicialmente, una parte importante de la discusión continúa vigente. Porque resolver quién ejecutó un crimen no siempre responde quién lo planeó, quién lo autorizó o qué información intentaba silenciar. Más de 4 décadas después, el asesinato de Manuel Buendía sigue siendo objeto de investigaciones, libros y análisis históricos. Y aunque existen respuestas oficiales sobre varios aspectos del caso, la pregunta que ha mantenido vivo el misterio permanece prácticamente igual que en 1984. ¿Qué descubrió exactamente Manuel Buendía antes de ser asesinado?